Bienvenidos estudiantes de grado noveno a una nueva entrega. Me siento complacida de estar compartiendo este espacio donde juntos construiremos el conocimiento. Les habla Marilyn de Ávila Romero y esto es Proyecto de Lectura Crítica Guía número 4. Iniciamos reflexionando en torno a la siguiente frase: la humildad es la única verdadera sabiduría que nos prepara para todos los posibles cambios de la vida. George Arliss. La invitación es a seguir trabajando en equipo y sobre todas las cosas conservar la humildad, que no es más que aprender a aceptar con mansedumbre los cambios que nos trae la vida. En la temática que abordaremos en la guía número 4, hablaremos sobre el autor, Juan José Arreola. Nació el 21 de septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande y falleció el 3 de diciembre de 2001 en Guadalajara. Mexicano que se desarrolla en la escritura, en el ámbito académico, así como en la traducción y edición de textos. Es considerado uno de los impulsores más relevantes del cuento fantástico contemporáneo en su país y uno de los exponentes principales de la minificción en América Latina. Continuando con la temática de la guía número 4, entramos a conceptualizar lo que es un texto narrativo, específicamente un cuento. De él podemos decir que es el relato de acontecimientos de diversos personajes reales o imaginarios desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Estos constan de una estructura, una introducción donde se plantea la situación inicial, un nudo donde aparece el conflicto. Este problema será el tema principal del texto e intentará ser resuelto. Y el desenlace donde finalmente el conflicto encuentra solución. A su vez, podemos distinguir una estructura externa y una interna. La externa divide el contenido en capítulos, cantos, partes, tratados y secuencias. Y una interna, que son los elementos que vamos a explicar a continuación. En la estructura interna encontramos al narrador. Puede haber un narrador o más. Puede ser un personaje dentro de la historia u omnisciente que narra en tercera persona. Explicaremos los tipos de narradores. Narrador protagonista. En este caso, narrador y personaje están fundidos. El narrador protagonista también puede ser un personaje de la historia, puede hablar en primera persona singular o en los casos en que dos personajes compartan una misma visión en primera persona plural. El narrador omnisciente lo sabe todo. A veces también conoce los pensamientos y motivaciones de los personajes. Y el narrador testigo puede usar la primera o la tercera persona. No sabe nada acerca de los personajes, tan solo observa sus movimientos y los cuenta. Continuando con los elementos internos de la narración, nos encontramos a los personajes. Son quienes realizan las acciones. Se puede distinguir entre personajes principales y secundarios. Los personajes principales son los protagonistas y el resto son los secundarios. Al analizar una obra literaria es importante no solo identificar al protagonista y a los demás personajes, sino también caracterizarlos. Los alumnos tienen que reflexionar sobre cómo son los personajes, qué refleja cada uno, qué importancia tienen en el cuento. Con sus intervenciones y actuaciones dentro de la narración, los personajes revelan una norma de conducta y un comportamiento a seguir. Otro elemento importante dentro de la narración es el espacio. Es de suma importancia porque dentro de su descripción podemos encontrar mucho de lo que el autor nos está tratando de comunicar en la generalidad del relato. El tiempo también es un elemento muy esencial en el texto narrativo. Existen dos clases de tiempo, un tiempo histórico o externo, que es la época en la que se desarrolla la historia, y un tiempo interno, que es la duración de los sucesos del relato. Este tiempo interno puede seguir un orden lineal o puede haber idas y vueltas en el tiempo, jugando con el pasado, el presente y el futuro.
Y para culminar, los elementos internos de la narración tenemos la acción, formada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o imaginarios, entrelazados en la trama del argumento. Hay hechos más importantes que son los núcleos y que corresponden a los momentos más relevantes del relato. Inicio, momento culminante o nudo y un hecho final que contiene el desenlace de lo sucedido. Las otras acciones se denominan secundarias o menores. Apreciado estudiante, en este apartado te vamos a explicar las etapas para el desarrollo de la actividad según los indicadores de logros propuestos. En el indicador del saber, describe las características del texto narrativo, específicamente el cuento, analizando y describiendo sus características, clasificación y concepto mediante la elaboración de un ventefacto. En el indicador del hacer, desarrollar las actividades de comprensión lectoras, pregunta de selección múltiple con única respuesta y su respectiva justificación. Escribe también un cuento tomando como referencia el valor del trabajo en equipo y la estructura y elementos que debe tener un cuento. En el indicador del hacer, durante la clase virtual, los estudiantes deben generar un ambiente propicio para el aprendizaje y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad, de acuerdo con la norma establecida en la SEP. Además de cumplir con responsabilidad, orden y disciplina las diferentes actividades escolares propuestas. El estudiante, después de lo aprendido del valor del año, la humildad en el trabajo en equipo, debe redactar una estrofa de 4 líneas que mantenga la métrica. Estudiante de grado noveno, en el siguiente apartado encontrarás la lectura titulada La jirafa, la cual debes leer detenidamente, pues de aquí se desprenderán las preguntas de comprensión lectora con única respuesta que encontrarás en la guía de aprendizaje publicada en la plataforma SM. Te recomendamos leer pausadamente, reflexivamente, para que puedas extraer la idea global del texto que te ayudará a comprender y responder de manera satisfactoria las preguntas de comprensión lectora sugeridas en la guía de aprendizaje. Para que puedas comprender el texto, te invito a resolver el siguiente vocabulario, buscando el significado de estas palabras en el diccionario, asegurando comprender lo que el autor te quiere decir en la lectura. A continuación, te mostramos un ejemplo de las clases de preguntas que encontrarás en la guía de aprendizaje. Este tipo de preguntas consta de un enunciado y 5 opciones. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. El estudiante debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla. Por eso nuevamente te invitamos a que realices una lectura reflexiva para que puedas responder de manera acertada esta clase de preguntas. Para concluir, te presentamos la rúbrica de evaluación, la cual contiene aspectos a evaluar como presentación del trabajo, interacción del estudiante con el docente, desarrollo del indicador del saber, desarrollo del indicador del hacer, desarrollo del indicador del ser. De igual manera contiene los desempeños con relaciones a los indicadores superior, alto, básico y bajo. Espero que este video te haya servido, haya sido útil y de tu agrado y nos vemos en una próxima entrega. Muchas bendiciones.